hoja de trabajo. Bueno, primero que nada, todo el proceso contable, desde que se inicia hasta que finaliza, se puede reducir todo en una sola hoja de trabajo. Es algo como este esquema más o menos. En ella se registran desde lo que son operaciones del diario, también pueden haber operaciones del estado de situación financiera, como el balance y el estado de resultados. Es como un concentrado de todas las operaciones que se han hecho, por así decirlo. Es de carácter operativo, o sea, quiere decir que no es obligatorio, es nada más funcionar por el contador y es una base para poder realizar los demás estados de situación financiera. También se le conoce como estado de trabajo. Se desarrolla en una hoja tabular de 12 columnas, como les mencioné anteriormente, y ahí es donde se van a concentrar todas las operaciones. Al principio se comienza con una balanza de comprobación que abarcará las 4 primeras columnas, como está marcando mi compañero. En estas 2 primeras de aquí van a ir los movimientos de las cuentas. Y las otras 2 van a ser los saldos de las cuentas. Aquí van a ir deudores, acreedores y deudores y acreedores. No sé si recuerdan que teníamos, por ejemplo, los esquemas de mayor. Entonces había operaciones de este lado y había operaciones de este lado. Entonces sacabas una suma, ¿no?, de ambas columnas. Esas 2 cantidades se pondrían aquí, las cantidades de esas 2. Y en el saldo, una de estas 2, depende de la diferencia de ambas. Si una diferencia era mayor, se ponía en este lado, si era la de la derecha. Si era mayor la del otro lado, pues se pondría acá y la otra columna quedaría vacía. Eso es todo de mi parte. También al hacer la balanza de comprobación en lo que es el estado o hoja de trabajo, se deben dejar hojas regulares disponibles necesarias para anotar los ajustes. Si una cuenta recibe un ajuste o de cargo o abono, es necesario dejar después de ella renglones disponibles, pues el cargo o abono se anota en el mismo renglón donde aparece la cuenta. Si por ejemplo una cuenta recibe 400 de ajuste, es necesario dejar después de ella 3 disponibles. En el primer ajuste se anotará en el mismo renglón en que aparece la cuenta y los demás en los 3 renglones disponibles. Dice, por lo tanto, antes de hacer la balanza de comprobación en una hoja de trabajo es preciso conocer cuántos ajustes recibirá cada cuenta para saber los renglones que tenemos que dejar disponibles. Listo para hacer los ajustes. Asientos de ajuste. La columna quinta y sexta se llena con los ajustes que se le realizan a la balanza o a las cuentas. En la primera, que viene siendo la quinta, se realizan se asientan los cargos, y en la sexta los abonos. Bueno, la balanza de los saldos ajustados están a cabo en la 7ª y 8ª columna, en la que se hacen anotar los saldos que quedan a las cuentas después de haber hecho los asientos de ajuste. En la primera de ellas, que es la 7ª, se asientan los saldos deudores, y en la segunda los acreedores. Los asientos de pérdidas y ganancias son las columnas 9 y 10, que son las siguientes. Están destinadas para anotar los asientos de pérdidas y ganancias. La primera de ellas se registran los cargos y la siguiente los abonos. La balanza previa al balance son las columnas 11 y 12, que son las 2 últimas. Se destinan para anotar los saldos que quedan
En las cuentas después de haber hecho los asientos de pérdidas y ganancias o traspasos. En la primera de ellas se anotan los saldos deudores. Y en la segunda los acreedores. Precisamente la balanza previa al balance se toman las cuentas y saldos para formar con ellos el estado de situación. La hoja de trabajo concentrada. En esta hoja de trabajo, como es lo mismo, también se utiliza una hoja con 16 columnas, 12 columnas, perdón, donde se anotan las anotaciones. La balanza de comprobación, en esta balanza, la hoja de trabajo, ya no es necesario dejar renglones así después de ninguna cuenta. En el asiento de ajuste se ponen los cargos y los abonos, se hace así como lo indican aquí. Y en los que viene siendo los asientos de ajuste ya no se pone el número de ajuste, sino que se pone la letra V para indicar el asiento de ajuste. En lo de asiento de pérdidas y ganancias, el nombre de estas columnas, pues como ya dijeron, se hace la suma, que ya dependiendo si sea deudora o acreedora, se pone la suma debajo de la que sea correspondiente. ¿De quién es ese? En el nombre de esas columnas cambia por la pérdida de ganancias. En la primera de ellas se anotan los saldos deudores de las cuentas de los resultados, en la segunda los acreedores. La diferencia que resulta entre esta suma de los saldos deudores y acreedores se anotan en la primera columna si corresponde a una utilidad, o en la segunda si corresponde a la pérdida, con lo cual se logra obtener sumas iguales entre ambas columnas. Es como lo que ya les he comentado. Gracias por su atención. ¿Alguna duda? ¿Preguntas?